Profe, no lo escucho. Aló, profe, no se escucha. El objetivo fundamental es que nosotros podamos tener un plano tierra y encima de ese plano tierra, bajo unas ciertas características de viaje de campo eléctrico, podamos tener un dieléctrico en su parte superior, pero me quede lo mejor dibujado que se pueda, y luego el aire. Entonces el aire va a ser todo lo que esté hacia arriba. Bien, por características propias nosotros sabemos en función de lo que queremos trabajar, que son ondas electromagnéticas, que el aire va a tener un epsilon sub cero, el material que está en el plano tierra va a tener un epsilon sub r, y el material que está abajo va a tener una conductividad que vamos a suponer como un conductor eléctrico perfecto. ¿Listo? O un material PEC. ¿Qué sabemos de este tipo de guías? Pues que vamos a tener una frontera. ¿Cuál frontera? La que está entre azul y rojo. La voy a subrayar. Y esa frontera la pudiésemos perfectamente dividir en la dirección de viaje, que la vamos a tomar como la dirección Z, y la altura. Vamos a tomar en este caso, vamos a girar única y exclusivamente el eje. Esto va a ser Y, y la altura va a ser X. ¿Listo? Solamente por adecuarnos al libro de Posar en su página 135. ¿Listo? Cuando ustedes plantean este tipo de cosas, pues ustedes ven dos comportamientos. Un comportamiento que tiene que dividirse entre 0 y la altura. Entonces vamos a darle a esa altura un valor o una distancia de separación de, y aquí en X, lógicamente, pues como va hacia el aire, un valor de menos infinito. ¿Qué es lo que decimos? Que si nosotros logramos acumular una carga en este material metálico, la acumulamos fácilmente mediante la consecución o la conexión de una diferencia de potencial, pues nosotros vamos a tener inmediatamente un campo eléctrico que, si ustedes recuerdan las condiciones, aquí encima hubiese un metal, el campo eléctrico se orientaría automáticamente porque sería una guía de placas paralelas, pero que si nosotros colocamos una pequeña línea microstrip, pues se podría aproximar a como si estuviese el plano tierra única y exclusivamente emitiendo por sí solo. Bien, entonces por eso vamos a hacer el análisis inicial del plano tierra. Pues el análisis inicial de única y exclusivamente el plano tierra supone o hace la suposición, como siempre, que sobre un metal o sobre un conductor perfecto, el campo eléctrico es cero. Entonces, eso querría decir que en cualquier punto de x igual a cero, mírenlo, en cualquier punto x igual a cero, y, z, el campo eléctrico va a valer cero. Siempre, esa es una suposición. Y además que van a haber dos fronteras. Una frontera que me varía x entre 0 y d, y una frontera que me varía x, vamos estrictos por acá, entre 0 y el infinito. Siendo el infinito, lógicamente, lo que está en rojo. Para la primera parte vamos a tener una caracterización con un epsilon sub 0, perdón, con un epsilon sub r por epsilon sub 0, y para la segunda vamos a tener solamente epsilon sub 0. ¿Bien? Esto para que nos quede más claro. Epsilon sub r sub 0. Si nosotros partimos evidentemente de que este material no es un metamaterial ni ha sido trabajado artificialmente y su epsilon sub r es mayor a 1, aplica nuestra siguiente trabajo. Entonces, observemos. Y en la dirección Z va a haber un cambio aparente o ligero del campo eléctrico. ¿Por qué razón? Porque la primera suposición es que tanto la dimensión Y como la dimensión Z son mucho mayores que la distancia D o que la dimensión X. Si eso es verdad, esto me hace suponer que esto se podría comportar como una lámina infinita de carga. Esa es la primera suposición y eso en la vida real sucede. Cuando nosotros plantamos un plano tierra, cuando vamos a utilizar una línea microstrip, pues nosotros lo que hacemos es colocar una parte metálica debajo de un material específico, que puede ser la baquelita, puede ser cualquiera de estos materiales, que es donde estaría el epsilon sub r por epsilon sub 0, y encima está el aire.
Bien, si esto es cierto, nosotros podemos modelar eso en función de la ecuación diferencial que rige el comportamiento, ¿cierto?, de una onda. Si ustedes recuerdan que el comportamiento de una onda es nada al cuadrado, ¿cierto?, por el campo, del campo eléctrico, menos, ponémoslo con gamma, al cuadrado, esto multiplicado por el campo eléctrico igual a 0, donde ustedes recordaban que este valor, nabla, depende única y exclusivamente de la zona. Así que en este caso nosotros vamos a tener dos zonas o dos ecuaciones diferenciales. Primera condición, si no solamente variamos o solamente dependemos de función de x, pues vamos a tener solamente una variación del campo eléctrico, ¿listo? Lógicamente del campo magnético, depende cómo lo ponemos, en función de x al cuadrado. Vamos a dejarlo aquí en función de cualquier variable para que lo podamos trabajar. Puede ser campo eléctrico o campo magnético. ¿Listo? Si es una onda plana, porque es campo lejano, depende de x y y. Más, ¿listo? Un valor de una constante, si quieren ponerlo menos como ustedes quieran. Voy a tomarlo como más simple y llanamente para acoplarme, más k sub c, con la constante de propagación al cuadrado propia de cada uno de los metales, que están ahí, o más bien de las fronteras que tienen ahí, ¿listo? Por la variable a, que depende de x y y, igual a 0. ¿Cuál es la dificultad que tenemos? Pues que para cada una de estas zonas, este k sub c es diferente. En términos generales, nosotros definíamos que k sub c es una constante característica que me debe comparar la constante de propagación de la onda en el aire o vacío versus la constante de propagación o las dimensiones geométricas o el beta que nosotros tenemos dentro de la superficie geométrica que estamos trabajando. Es decir, vamos a comparar la que está por fuera versus la que está por dentro. Como evidentemente se va a ver afectada, nosotros tenemos que dividir eso en dos zonas. ¿Por qué? Porque esto da igual que cualquier flujo, por más que nosotros digamos que aquí por fuera estamos en el aire, él va a tener una salida tipo cono. Miren, tipo cono. Así que esa salida de esa onda tipo cono debe tener un punto final en donde pueda dejar de trabajar o comportarse como una alteración. Ese valor depende en su mayoría siempre por el valor del épsilon que encontremos nosotros, que será para la parte del dieléctrico, épsilon sub r, por la constante original por la que se ve afectada el valor, menos beta al cuadrado. Recuerden que cuando nosotros utilizábamos, voy a hacer por aquí un recorderis, por aquí un paréntesis, por ejemplo, nuestras guías de ondas rectangulares, nosotros siempre calculábamos el beta o el k sub c. Y decíamos que k sub c o la constante característica, la característica era lo que obedecía a la k cuadrado menos beta cuadrado, siempre y cuando nosotros tuviésemos un valor asignado. Pero nunca hablamos de calcular o colocar en este un valor epsilon sub r. Si nosotros colocamos un epsilon sub r acá, es como si colocáramos un epsilon sub r, pero a la zona única y exclusivamente, porque el beta no se había afectado. El beta son las dimensiones geométricas y casi se había afectado, que sería el epsilon sub r que aparece acá. Esto para la zona número 1, que sería entre 0 y d, y k sub 0 al cuadrado menos beta al cuadrado, que sería cómo viaja en el aire, cómo se ve afectado. Ya en algún punto tiene que tender a ser k sub 0, ¿listo? Entre d y el infinito. Y resolvemos dos ecuaciones diferenciales. En la primera, nosotros conocemos el siguiente resultado. En la primera conocemos nosotros que, primera condición, k sub c al cuadrado, esto caracterizado como epsilon sub r por k sub o al cuadrado menos beta al cuadrado, lo vamos a llamar así como la propagación para los valores que están entre x igual a 0 y x igual a b. Esa será la constante de propagación que vamos a tener para el trabajo con la solución de la ecuación diferencial, para que podamos resolver una sola, ¿listo? Y vamos a llamar un valor h cuadrado, que será el valor de beta cuadrado menos k sub 0 al cuadrado. Es decir, le vamos a dar la vuelta, vamos a decir que esta es nuestra constante característica de la zona número 2, que va a estar
entre b menor o igual que x menor o igual que el infinito. ¿Por qué nosotros vamos a cambiar el valor? Simple y llanamente porque nosotros asumimos que esta constante h debe, después de que salga y migre de la estructura, empezar a atenuarse en función de su distancia, cómo se comporta el campo eléctrico. ¿Listo? Si eso es verdad, nosotros vamos a llegar a que vamos a tener las siguientes ecuaciones de solución. Por ejemplo, si asumimos y resolvemos inicialmente los modos Tm, la solución de la ecuación me cambia a que A, la constante, el valor A que nosotros colocamos ahí, va a ser igual el campo eléctrico en Z. Ese campo eléctrico en Z depende de X y de Y. Si eso es cierto, los valores me dicen que el campo eléctrico en Z, que depende de X y de Y, recuerden que la diferencia entre E mayúscula y E minúscula simplemente es que en alguno está la componente E a la menos J beta por la distancia de propagación y en la otra no. Esto es de Z de X, Y e incluso de Z va a ser 0 en X igual a 0. Ya lo sabíamos, es una condición de frontera. E de Z va a ser E de Z que depende de X, de Y, incluso pudiese depender de Z, ser de forma oblicua, podríamos tomarlo, igual nos da lo mismo, va a ser finito, eso significa esto, va a ser finito, esto, si X llega al infinito. No sabemos si se va a atenuar, pero va a ser finito. Esto puede que sea 0, y ese valor sigue siendo finito. E de Z es continuo, con sus condiciones de frontera lo sabemos, en X igual a D. ¿Cómo sabemos que es continuo? Porque nosotros sabemos que la placa está perpendicular, esa es una de las características en las cuales partimos. Volvemos a la señal original. Miren que el comportamiento es perpendicular a la placa. Lo único que puede cambiar en una condición de frontera de campo eléctrico es su perpendicularidad. Y si nosotros asumimos conductor perfecto y dieléctrico perfecto, como lo estamos haciendo en este momento, lo único que puede cambiar es su perpendicularidad. Por lo tanto, dz es continuo en z en x igual a d. ¿Listo? Y con esas tres deberíamos poder manejar nosotros la solución de la ecuación. Ahora, ¿qué ecuación es la que buscamos resolver? Pues nosotros buscamos resolver la siguiente. Para la primera zona, la derivada al cuadrado, vamos a resolverla uno por uno con respecto a x al cuadrado. ¿De quién? Si son modos transversales electromagnéticos, el modo E de z o el campo E de z en su dirección va a ser 0. Así que el único que podemos encontrar es E de z, que depende de x y de y, más una constante del material que multiplica k sub 0 menos beta al cuadrado. Esto es k sub c al cuadrado. Esto es igual a 0. Ustedes recordarán que esta es la solución, o esta solución es una ecuación homogénea, ¿bien? Que tiene unas variables exponenciales imaginarias. Si son exponenciales imaginarias, quiere decir que su solución es una suma de senos y cosenos. Por lo tanto, para esta zona, E z debe ser a veces la constante seno de k sub c por x, porque es la ecuación en función de la cual estoy resolviendo, más b por el coseno de k sub c por y. Y nuevamente nosotros intentaríamos que cuando x sea igual a 0, pues el campo E de z me tiene que dar 0. Si eso es cierto, pues E de z, que debe ser 0. Esto me daría que cuando x vale 0, a seno de k sub c por 0, pues me quedaría 0. Sería igual a 0 más b coseno de 0, que es 1. Por lo tanto, de esta primera identificamos
que vale 0. De modo tal que el campo E de Z debería valer a veces seno de K sub C por X. ¿Qué nos falta hallar? La constante A. ¿Listo? Lo único que sabemos es que en D no tiene ningún valor, pero si necesitamos encontrar la continuidad o la ecuación de continuidad, si tuviésemos una placa completa también valdría 0 en ese valor. Encontramos los modos de la guía de banda de placas paralelas. Pero como no es así, no está completamente cubierta, nosotros suponemos que de aquí hacia arriba hay una discontinuidad, es decir, este sería el campo adentro de la guía en la primera zona, entre 0 menor o igual que B, menor o igual que X. Y en su frontera debería ser A seno de K sub C por B. Pero ahora resolvamos la siguiente frontera, que es cuando la onda sale de la estructura y se va hacia el aire. Si la onda sale de la estructura y se va hacia el aire, ustedes van a encontrar que la ecuación es derivada al cuadrado de E de Z con respecto a X al cuadrado más K sub 0, voy a colocar aquí, más menos aquí beta cuadrado menos K sub 0 al cuadrado, es decir, le di la vuelta a la ecuación original. ¿Por qué? Porque quería que esto fuese h al cuadrado por E de Z de XY igual a 0. Nuevamente, estas soluciones exponenciales, esto exponenciales imaginarias de la imaginaria, es decir, son exponenciales reales. Una exponencial real derivada 2 veces me va a dar una exponencial. Siempre me da una exponencial. Una exponencial que combinada. ¿Esto? Si ustedes quieren pueden hacer el experimento. Aquí lo que estoy diciendo es dónde se propaga en el anterior y esta lo que estoy diciendo es en dónde no se propaga para intentar sostener el campo eléctrico. ¿Ven? Encapsularlo en ese medio ya. De modo tal que yo encontraría que E de Z, que es lo que me interesa, cuánto lo puedo encapsular, que depende de X y de Y, debería darme una constante por una exponencial a la hx más otra constante por otra exponencial a la menos hx. ¿Qué es la solución típica que ustedes tenían, cierto? Cuando hacían la ecuación de la línea de transmisión. Entonces aquí hacemos una combinación entre la línea de transmisión y estaríamos diciendo qué tanto es capaz de perder en función de campo electromagnético cuando yo transmito una señal de voltaje y qué tanto es capaz de ganar cuando la transmito en una señal de campo eléctrico, que son los dos comportamientos, medios guiados o líneas de transmisión. Si eso es cierto, hay algo que yo conozco, y es que esto debería ser finito en el infinito. Pero observen que si X es muy grande, o tiende al infinito, este valor desaparece. Esto tiende a ser finito, así que C, nosotros vamos a asumir que eso, por requerimientos de campo de energía, en algún determinado momento el campo eléctrico se va a acabar. Nosotros podemos tener la fuente que ustedes quieran, pero en el infinito, que es una región muy grande y la cual defino yo, siempre el campo eléctrico se va a anular. Es decir, esta parte del campo eléctrico que ustedes observan a la derecha se va a volver cero en algún instante. ¿Cuándo? Cuando X sea muy grande y solo va a sobrevivir esto. Y en ese punto, nuestro campo debería ser cero. Así que en ese orden de ideas, se debería valer 0. C por E a la infinito igual a 0. E a la infinito no puede valer 0, así que se vale 0. Encontrándose con que la E de Z en la segunda parte vale es igual a D por E a la menos H por X. Si suponemos que es continua, esto debería ser igual a nuestra anterior ecuación cuando esto me dé. Es decir, a A seno de K sub C por X, si y solo si X es igual a D. ¿Por qué? Asumimos desde el principio que su solución es continua. Esto es lo que yo llamaría la condición de frontera, de cómo hago oscilar una onda al interior de una estructura que se caracteriza por tener un plano tierra versus algo que arriba se va a comportar como el material y luego el aire. Esto nos daría una aproximación lógica, no es exacta, ¿cierto? A lo que pudiese ser una línea de transmisión extremadamente delgada
ubicada en el centro o en uno de los puntos, no importa, como son infinitas las dimensiones, ubicada en cualquier punto de las dimensiones y, z. ¿Listo? Con un x constante. Y eso es cierto, pues yo hago esa igualación. Cuando yo haga esa igualación, pues me voy a encontrar con que efectivamente A seno de K sub c por D es igual a D, que es una constante, no me olviden, por E a la menos H por D. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale D? ¿Cuánto vale K sub C? D es un valor de función geométrica, ¿cierto? Nosotros no lo conocemos ni siquiera. ¿Listo? Pero hay algo que sí conocemos. Estos son los valores de igualación iguales n de z. Pero este es un método numérico. Esto tendríamos que utilizar un método numérico para encontrar cuánto vale K sub C. Sin embargo, de las ecuaciones de Helmholtz, ustedes recuerdan que aunque no lo hayamos tenido en cuenta, existe campo h de x, h de x y de y. Y que además en una guía de onda de placas paralelas, algunos de ellos son cero. Sobre todo cuando yo tomo los modos magnéticos. Dos de esos son cero, así que yo pudiese aprovecharme de encontrar cuáles de esos son cero. Entonces yo recuerdo dentro de esos, para que la ecuación y la impedancia funcione, pudiese decir que estos no son cero porque son los campos transversales magnéticos y son las pulsares eléctricos serían diferentes, de estos dos son cero, así que estos no me interesan. Si yo encontrase el campo E de X o encontrase el campo H de Y, automáticamente pudiese encontrar una condición de continuidad. Ustedes dirían, ¿cómo así una condición de continuidad? Claro, mire, tengo una ecuación y si yo lograse encontrar otra ecuación que fuese H de Y, entonces cuando ustedes van a H de Y para encontrar lo siguiente, por las ecuaciones de Helmholtz, ustedes pueden calcular cuánto vale H de Y. Vamos a recordar el campo H de Y. ¿Listo? Lo coloco en minúsculas nuevamente porque no depende de Z. Sería menos J omega de epsilon dividido sobre K sub C al cuadrado, el K sub C que nos esté acompañando en este momento en propagación, por la derivada de E de Z con respecto a X. Es evidente que los otros, h de x, que depende con la derivada respecto a y, pues me va a dar 0 porque es como una constante. Y e de x, que es la derivada con respecto a x, tiene un valor. Y la derivada de y e de y, que depende de la derivada con respecto a y, pues me va a dar 0. Esa es la razón fundamental. Ustedes aplican las dos derivadas a las dos ecuaciones, ¿cierto? Y vamos a encontrar el h de y. Entonces, si ustedes encuentran el h de y, automáticamente van a ver el resultado. Y lo vamos a igualar de una vez en el punto. Entonces, si ustedes encuentran el resultado, lógicamente van a decir, en el sector que teníamos en la zona sinusoidal donde había un medio guiado, había un epsilon sub r. Y aquí estaba un epsilon sub 0. Epsilon sub r por epsilon sub 0, para que lo recordemos. ¿Listo? Es este epsilon que les aparece aquí. Pues el h de y de la zona izquierda les va a dar epsilon sub r multiplicado por el a que ustedes tienen ahí, dividido en K sub C. ¿Cuál K sub C? El K sub C que estamos entrando a encontrar aquí, multiplicado por el coseno de K sub C por D. ¿Listo? Entonces, este cuadrado, lo resumo un poco, ¿no? Este cuadrado que ustedes observan aquí, pues se va a cancelar con la interna de este K sub C. ¿Listo? Sacamos, lógicamente, de ese valor nada más y me queda menos J omega por epsilon. Y los otros valores se me van a ir cancelando uno a uno. Y eso me va a dar igual a la derivada del otro, que será d dividido en h, porque h es mi constante característica del otro lado, no lo olviden. Pues aquí era nuevamente K sub c al cuadrado, lo anulo con la interna que sería menos. Esto el menos se va con el otro menos de hacer ambos menos porque vuelven ambos positivos, por e a la menos h por e. Y con esto formo, ¿bien?, una ecuación que me ayude a entender un poco mejor cómo están trabajando los valores. Entonces,
Si yo monto el determinante de la ecuación número 1, vamos a llamarla de acá, y la ecuación número 2, ustedes encuentran una relación directa entre las dos. Tenemos dos ecuaciones con una sola incógnita y pudiésemos intentar despejar en una para después aplicar la ecuación logaritmo natural y encontrar la otra. O simplemente llegar a un resultado específico. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, dividamos 2 sobre 1. Al dividir 2 sobre 1 vamos a anular el exponencial. Ese es uno de los objetivos que queremos. Y si anulamos el exponencial, pues me va a quedar inmediatamente. Entonces, el sub R A se cancela, ¿cierto? Perdón, 1 sobre 2, hagámoslo porque si no nos da la cotangente. 1 dividido sobre 2. ¿Listo? Seno sobre coseno, que es a lo que quiero llegar, tangente de K sub C por D, y los valores que me queden. El sub R, K sub C se va para arriba, y epsilon sub R se va para abajo. Bien, el seno sobre coseno. Listo, y aquí me va a quedar que la 1 sobre la 2, H se va para arriba, el D se anula con el D, el exponencial con el exponencial se anulan, y automáticamente yo pudiese encontrar una relación en ese tangente de K sub C por D. ¿Qué es lo que quiero? Encontrar ese K sub C. Bien, paso a multiplicar este valor por aquí. Inmediatamente, si yo multiplico por epsilon sub R arriba, pues cancelo. Aquí está abajo. Esta es una ecuación que es bastante interesante. Sin embargo, miren que nuevamente no puedo despejar casos. ¿Qué pudiese intentar hacer? Pues eliminar beta. Y decir, ¿qué pasaría si por fenómenos de igualación, ¿por qué de igualación? Porque la frontera de K sub C al cuadrado debería ser igual a H al cuadrado en signo negativo, y si yo eliminara las dos, pues me quedaría K sub C al cuadrado más H al cuadrado, ¿listo? Y eso inmediatamente me daría un resultado. ¿Cuánto vale H? ¿Cuánto vale K sub C? Yo pudiese intentar llegar a un valor aproximado utilizando las ecuaciones que tengo a mi disposición. ¿Cuáles ecuaciones? Las dos ecuaciones de las cuales ¿cuánto me daría K sub C? Vamos a volver, de las definir. Acá está. Si yo sumara esta con esta, pues inmediatamente ustedes se darían cuenta que K sub O sería múltiplo de epsilon sub R menos 1, ¿cierto? Los betas se van a eliminar, ¿verdad? Y automáticamente tendría K sub C cuadrado más H cuadrado igual a epsilon sub R más 1 multiplicado por K sub C. Esa es la ecuación a la que quiero llegar para intentar encontrar una solución muy real. Entonces me daría epsilon sub R menos 1 multiplicado por K sub 0 al cuadrado. No pierdan de vista, pues K sub 0 al cuadrado es cómo se comporta una onda en el espacio en el aire. Bien, con esto ya pudiésemos tener algo que nos permita trabajar y encontrar el K sub C, tangente, o perdón, encontrar el K sub C. Pero aquí ya podemos llegar a una conclusión, y es que este valor es el que yo estaba buscando para la frontera.